Muy buenas noches, bienvenidos a la presentación de música y danza del Renacimiento y Barroco. Se encuentra esta noche conmigo el maestro Marco Barrios, músico e investigador. Y también el maestro Juan Domínguez, que es bailarín, coreógrafo y maestro de danza. Esta muestra, dispuesta en 2 entregas, la primera dedicada a la reconstrucción visual y auditiva de la danza y la música en el Renacimiento. Y la segunda estará enfocada en la danza y música del período barroco, ilustrados con ejemplos representativos de Europa y de Hispanoamérica. Esta segunda entrega será el día de mañana. Este proyecto audiovisual es el fruto de la labor de investigación y reconstrucción de artistas y musicólogos guatemaltecos. Ilustra la importancia sociocultural y particularidades estilísticas y coreográficas de las danzas del siglo XVI, XVII y XVIII. Y el repertorio de música para acompañar el baile, creado por artistas europeos de notoriedad y amplia difusión, destinadas a las celebraciones en los grandes salones europeos. A la par de la música europea, se han incluido composiciones equivalentes de Guatemala, aires de danza y música instrumental destinadas a los festejos y saraos en los ambientes públicos y las estancias de las familias de la aristocracia social establecidas en la colonia hispanoamericanas. A diferencia de la música destinada al oficio divino y las festividades del año litúrgico, que se conservó en buena medida en las iglesias y catedrales del Nuevo Mundo, el repertorio musical profano, frecuentemente aprendido y enseñado de memoria, se desdibujó y quedó en el olvido con el pasar del tiempo. Los cambios de gusto estético y modas también. Al evolucionar la notación musical y la imprenta de tipos móviles, la música profana europea se conservó en partituras para leer separadas, aunque en Santiago de Guatemala son muy escasos los documentos de este tipo o manuscritos de géneros seculares. Por lo que se cuenta actualmente con escasa información documental y referencias de la música y las danzas aprendidas y ejecutadas para el entretenimiento y celebración como medio de interacción social en la época de la colonia española en Guatemala. Gracias al apoyo de ADESCA para la realización de esta actividad, la cual está enfocada principalmente en incentivar la valoración y estudio de estas manifestaciones artísticas y su importancia en la comprensión de nuestro patrimonio cultural de Guatemala. El Renacimiento europeo comienza en Italia a fines del siglo XIII, o sea, al final de los 1200. Se desarrolla en los siglos XIV, XV y culmina en el siglo XVI, los 1500. Durante el siglo XVI se difunde por toda Europa. En España, después del descubrimiento de América en 1492, Sevilla se convierte en paso obligado desde el Viejo Mundo hacia América, y el monopolio comercial de la Casa Contratación activó una prosperidad económica sin precedentes en la historia de España para el beneficio de las artes. La música de danza del Renacimiento, especialmente en España, y sus esquemas rítmicos característicos se aprendían y enseñaba de forma oral y memorizando para su ejecución en las celebraciones del pueblo, tal como se hace actualmente con la música popular
de la danza. El interés que despertaron en Europa las manifestaciones de música y danza practicadas en el recientemente descubierto Nuevo Mundo se evidencia en las menciones de quienes visitaron las colonias españolas del Nuevo Mundo y observaron que los salvajes, entre comillas, danzaban en ordenadas coreografías para sus ceremonias y fiestas. La música en las cortes a finales del siglo XV y durante todo el siglo XVI formó parte importante en las actividades seculares, a cargo de músicos profesionales pertenecientes a las capillas musicales y las cortes, y como parte importante de la formación y educación de los nobles y sus hijos. El compositor del Renacimiento era un hábil intérprete, creador de música, un artista culto que teoriza y en ocasiones un didacta estructurado, experto en las normas y textura polifónica y de las reglas de armonía y contrapunto. La influencia de la música de la escuela sevillana fue decisiva en el proceso de la Contrarreforma y las técnicas musicales de los compositores españoles fueron transmitidas al Nuevo Mundo a través de los primeros misioneros. El arte español y particularmente la música mantuvo con rigidez ciertos elementos de la música y arte medieval, estableciendo un estilo local diferente y apartado de la actividad evolutiva de la polifonía en el resto de Europa. El repertorio profano español de los siglos XV y XVI se conserva compilado en valiosos cancioneros con un enorme tesoro de música en el que se aprecia la individualidad del repertorio español, con presencia de esquemas armónico-melódicos en la música secular española de los siglos XV y XVI, procesos de composición e improvisación polifónica y su posible relación con procesos similares de tradición popular. En cuanto a la música en el Nuevo Mundo, los cronistas españoles relatan con una mezcla de legítimo asombro y el afán de enaltecer también la labor de las misiones y la conquista, la gran capacidad de los indígenas de Guatemala para aprender, ejecutar con distintos instrumentos, cantar y componer la música que llevaron los misioneros al Nuevo Mundo. Es importante mencionar en este momento un gran tesoro que pertenece a Guatemala, que son los códices de Huehuetenango. Estos invaluables documentos manuscritos de los siglos XVI y XVII se consideran en el momento los más antiguos que se han encontrado en América. Contienen música vocal litúrgica, devocional y composiciones instrumentales y texto, en formas y reglas características europeas de la época, enseñadas por los doctrineros en el inicio del periodo colonial a los indígenas de Santa Eulalia, San Juan Ixcoy, San Mateo Ixtatán, Jacaltenango y San Miguel Acatán. Estos documentos inapreciables para la reconstrucción y estudio de la actividad musical en los inicios de la época colonial en Guatemala contienen gran cantidad de obras copiadas por manos nativas de notables compositores franco-flamencos e ibéricos del siglo XVI y aportes musicales atribuidos a los maestros de capilla indígenas. Escritas estas en español, jacalteco, canjobal y náhuatl. Hemos seleccionado en este proyecto 3 obras instrumentales anónimas pertenecientes a estos códigos, a estos códices, con la intención de ilustrar las formas en que la tradición musical y las costumbres europeas se manifestaron a través del entendimiento e interpretación nativas.
Seguidamente apreciarán una pavana. La pavana tiene su origen, la cual puede buscarse en la vida formal y austera de la corte de España de la Inquisición y de gran relevancia en las cortes de toda Europa. Los españoles tenían a la pavana como solemne y ceremoniosa, apropiada para enaltecer el esplendor de la corte. Es una danza amplia, majestuosa y solemne. La bailaron los reyes, los príncipes y grandes señores para exhibirse en días de fiestas solemnes. También se bailaba en mascaradas y fastuosas procesiones de carros triunfales. En los manuscritos del siglo XVI aparece como la primera de una sucesión de danzas. Queremos presentarles una recreación de la pavana como seguramente se bailó en la Capitanía General de Guatemala. La música es perteneciente o proviene de los códices de Huehuetenango. Está escrita en nomenclatura mensural blanca, muy antigua, y es una pavanilla. Es exactamente el equivalente a la música que acompañaba a la danza en Europa. Entonces, para ustedes, una pavanilla anónima de los códices de Huehuetenango del siglo XVI. En el Renacimiento, las mujeres se vestían con trajes elaborados con corset o basquiña, tontillos o faldellines, verdugados, también conocidos como guardainfantes, todo ajustado con faldas. La moda era a la española y vestirse de negro en esa época era el color más caro de producir. Era realmente lo más codiciado vestirse de negro. Hay pinturas de reyes y nobles europeos vestidos a la moda española. También para los hombres surge una nueva moda de forma de vestirse generados en estilos representativos de opulencia y poder. Los hombres se desarrollaban el jubón, que es un tipo de saco o chaqueta, calzas de seda, golas que adornaban los cuellos y las mangas,
mallas y capas de materiales todos importados de lugares lejanos. Usaban sombreros de tela, adornados con plumas de aves exóticas. Los hombres usaban elaboradas braguetas de armar, porque siempre andaban armados con floretes, espadas, sables u otros estoques. Seguimos ahora con los brans. Brans o los branles, como se escribe en español, aunque es una palabra de origen francés que se pronuncia bran, abrían los bailes muchas veces de la nobleza. Por eso que es importante hablar un poquito sobre este tipo de danza. Es un estilo de danza y forma musical del siglo XVI, originario de Francia, en el que el movimiento principal es lateral. Se bailaba en parejas o en un grupo de líneas, de filas largas, o un círculo cerrado, una rueda. Orquestografía es un tratado del 1589 en forma de diálogo, escrito por Poinou Arbot, que era un sacerdote, en un extenso ensayo de pasos, coreografías, instrucciones de baile y de comportamiento muy valioso para entender la danza durante esta época. A continuación, le presentamos 3 de estas danzas de los brans: el bran simple, el bran doble y el bran de las lavanderas. Observarán de cómo la progresión de estas 3 diferentes danzas siguen adelante. Hoy día todavía en Europa se hacen estas danzas, especialmente en el formato folclórico. Y los que saben de la Sárdas, que es una danza moderna, más bien de origen húngaro, reconocen un poco de conexión con el branle doble. Bueno, a siguiente los brans. Vihuela y la Escuela de Vihuelistas fue una de las manifestaciones de la música del Renacimiento estrictamente español en un principio. Se dice que la vihuela fue del gusto de los españoles en contraposición al laúd, que originariamente tenía para los españoles del principio del Renacimiento recuerdos de su origen moro, que a partir de 1492 pues fueron expulsados, igual que los judíos de España. Los vihuelistas cultivaron un repertorio propio exclusivamente instrumental, publicado en obras impresas, enriquecido con documentos de apoyo, con reglas para tocar adecuadamente el instrumento y tratados que testimonian la práctica temprana de la improvisación sobre un canto o sobre un bajo dado. Realmente llegaron a ser grandes virtuosos y las cortes europeas tenían en su inventario
además de las vihuelas, una serie de instrumentos para uso doméstico o para uso de los músicos empleados en estas cortes. Las vihuelas, igual que los laúdes, igual que los otros instrumentos desarrollados en el Renacimiento, los instrumentos de cuerda, estaban encordados con cuerdas de tripa de oveja, muy difíciles de mantener afinados y que al día de hoy se están recuperando para la reconstrucción de esta música. Las cuerdas legítimas de tripa se utilizan en las arpas sinfónicas, son las mejores cuerdas aún en la actualidad. Las vihuelas son instrumentos muy interesantes. Tienen una roseta que es el antecesor de las rosetas que se utilizaron en los laúdes y posteriormente las guitarras barrocas de muy fina hechura, y algunas de ellas en la parte de la espalda tienen una forma de construir muy complicada que se llama acanaladuras. Son, igual que otros instrumentos, obras de arte visual también. Queremos presentarles unas obras acompañadas de vihuela. La vihuela que ustedes van a escuchar fue construida en Guatemala, como seguramente pasó con muchos instrumentos que fueron copiados ya acá en Guatemala de los instrumentos que originalmente se trajeron de Europa. Seguidamente, pues estaremos presentando un canario, que es una danza derivada probablemente de una mascarada o representación de ballet de los salvajes de las Islas Canarias. Meytenson, en 1739, escribe que el canario permite exhibir gran vehemencia y agilidad. Mabel Dolmetsch indica que los rasgos peculiares del canario son el paso con el talón y punta, el zapateo y el deslizamiento sibilante. Pues seguidamente estaremos presentando Canario de Fabrizio Caroso y el Bailarino en 1581. Una danza muy alegre también y que es también parte de un diálogo entre los bailarines.
Los instrumentos musicales en la época del Renacimiento fueron incluidos dentro de este gran movimiento cultural en el goce visual de la estética y proporciones del objeto propios de esta época. Y los primeros constructores especializados de instrumentos musicales se esforzaron en crear obras de arte visual, además de mejorar las propiedades acústicas y funcionales utilitarias, alcanzando de esta manera su máximo grado de excelencia durante el periodo próximo, que es el periodo barroco. Los instrumentos estaban realmente destinados en su origen, desde mediados de la Edad Media, a dos funciones específicas: acompañamiento y doblaje de la voz, y para acompañar la danza, que era una de las funciones tradicionales de los instrumentos durante el Renacimiento. Esta música solía estar escrita con melodías simples, ornamentadas, y la música vocal, o para acompañar a la música vocal, en armonía vertical, sin mayor movimiento contrapuntístico. En la música española, con esquemas rítmicos claros y establecidos para cada danza, principalmente, y con este enfoque. Con la notación mensural escrita y tablaturas para diferentes instrumentos, y posteriormente con la posibilidad de imprimirlas, se registró y difundió en Europa las creaciones musicales de estos maestros, que podían ser compradas y cantadas o tocadas en las reuniones privadas por los músicos profesionales o aficionados. Por su función de doblar a la voz en un principio, y posteriormente para mejorar este medio de interpretación de las creaciones musicales, los instrumentos de cuerda y de viento evolucionaron en lo que podemos llamar familias. Esos instrumentos se desarrollaron en los rangos de voz, en las tesituras del ser humano: soprano, alto, tenor, bajo y algunas tesituras intermedias. Estaban clasificados también según su función. Los instrumentos que se llamaron suaves aún en el principio del barroco, que eran para su uso en las cámaras y para uso doméstico, y de gran volumen y timbre penetrante para los grandes eventos públicos en espacios abiertos y los grandes bailes. Los instrumentos de percusión, imprescindibles en la música de danza, no tuvieron notación escrita durante el Renacimiento, salvo excepciones didácticas, como el tratado que acabamos de mencionar, Orquestographie, de Arbot. Se usaba una variedad de membranófonos, o sea, tambores de parche, de 1 o 2 parches, como el tambor militar español, que se convirtió en América en el bombo sudamericano y en el tambor tradicional que vemos en las áreas principalmente de Occidente en Guatemala. Su origen es el tambor militar español. Adufes y panderos de origen árabe, sonajas y raspadores americanos y castañuelas eran parte del instrumental para percusión. Las familias más importantes, tanto en España, en Europa, diría yo, y en América, era la familia de las flautas de pico, la familia de las chiribías, cuya presencia en Guatemala se reporta desde el siglo XVI. La familia de los violines empezó sus primeros grados de perfección en el Renacimiento. Catalina de Medici y su pequeño hijo Carlos IX generaron, con su afán de agregar esplendor a su corte en Francia, el perfeccionamiento de los violines, al encargar a mediados del siglo XVI la fabricación de varios instrumentos de la familia del violín al taller del cremonés Andrea Amati, considerado el primer gran constructor de los violines. Paralelamente a esta familia de los violines se desarrolló la familia de las violas de gamba. Estos instrumentos que se llaman de gamba porque desde los más pequeñitos hasta los instrumentos más grandes se tocan entre las piernas, como se coloca el violonchelo actual.
pero es una familia paralela a los violines. Nunca tuvieron una relación entre una y otra, ni una es antecesor de la otra. La familia de los sacabuches, antecesores del trombón moderno, que pervive en diferentes tesituras en la música sinfónica hasta hoy, es mencionado también por personajes como Fray Bartolomé de las Casas, que refiere que los nativos de Guatemala eran capaces de hacer sacabuches de candeleros y de copiar chirimías y flautas con solo verlas. Queremos presentar en este momento un ejemplo más proveniente de los códices de Huehuetenango. Es una obra anónima que es un buen ejemplo para mostrar la música y su juego de voces, su movimiento entre las voces internas. Es una pieza muy bien lograda. Hasta el momento se considera anónima. Es probable que sea copiada de alguna obra europea, pero no se ha encontrado concordancia. Pero al momento se considera que es anónima, proveniente de algún compositor en Guatemala. Entonces, para ustedes, Istadiorum anónimo de los códices de Huehuetenango del siglo XVI. A continuación, presentamos una danza clave en la historia de la danza. Este es un ejemplo de una danza llamada country dance, proveniente de Inglaterra. Country dance significa danza de la campiña. Y estos son danzas antiguas que se bailaban en Inglaterra y partes cercanas de Inglaterra, como en Escocia y Gales y tal vez un poco también en Irlanda, de danzas que se hacían no por las cortes, pero por la gente común. Estas primeros se escribieron y se anotaron en un libro que se llama The English Dancing Master, editado por John Playford en el 1651. La country dance es muy importante en esta época porque es muy alegre a comparación de otras que se bailaban en otras cortes, y se puso muy popular no solo en Inglaterra, donde se llamaba en esa época, se llama Merry Old England, en comparación de la corte española, que solía ser un poco más sobria, y se difundieron estas danzas, se adaptaron por muchas partes del mundo, especialmente en Francia, donde la country dance se convirtió en contredanse, y después esto también se difundió más y se convirtió en contradanza, algo que se encuentra casi en todo el Caribe, en Centroamérica y en toda Latinoamérica, la contradanza, y también en los Estados Unidos y Canadá. La Black Nag, esta danza que vamos a presentar ahora, es un ejemplo clave de este tipo de danza, porque exhibe las figuras típicas y la formación típica de este tipo de danza, de country dance. Originalmente, la Black Nag es para 6 bailarines. Aquí las hemos adaptado para 4 bailarines, manteniendo el esquema de la danza original. Y
Seguimos ahora con una presentación de Black Nag. Culminamos este programa de esta noche de danza renacentista con 3 danzas enseguido: la pavana, la gallarda y la volta. Estas danzas solían culminar los bailes y fiestas que se hacían en la época. El origen de la gallarda se atribuye a Italia, donde también se conocía como romanesca o cinque piè, porque el paso son 5 pies con un salto. La característica de la danza es alegría, pero una alegría fuerte y vigorosa. No era como el canario, que más bien era deslizada y con pasos desde zapateo, pero empleaba una gran variedad de saltos y movimientos energéticos de las piernas. Gozó su máxima popularidad desde el último cuarto del siglo XV hasta la mitad del siglo XVII. Incluso se llama a veces el Renacimiento, a veces le llaman la era de la gallarda, porque ya después en el barroco ya la gallarda no la bailaban mucho. Shakespeare se refiere frecuentemente a ella, especialmente en su obra Noche de Reyes. Continuamos y culminamos esta noche primero una pavana, que es la introducción a la danza, que se usaba mucho para llegar al punto donde comenzaba el ritmo de gallarda y terminaba con la volta, otra danza muy vigorosa de la época, donde los hombres hacían un salto con las damas. Hay imágenes de la reina Isabel de Inglaterra primera bailando esta danza. Así que espero que hayan disfrutado de nuestro programa esta noche de danzas del siglo XVI con esta pavanilla, gallarda y volta. La música es de nuevo de los códices de Huehuetenango, siglo XVI de Guatemala. Y también los invitamos a seguir escuchando nuestro programa el día de mañana, cuando presentaremos danzas y música de la época barroca, especialmente con interés sobre cómo se relaciona esta con Guatemala. Buenas noches.